El mundo de la lucha libre se ha paralizado tras conocerse la noticia de que Hulk Hogan, uno de los luchadores más influyentes de todos los tiempos, ha fallecido tristemente a los 71 años. Conocido por su inigualable carisma, la repentina muerte de The Hulkster ha dejado conmocionados tanto a los aficionados como a sus compañeros. El impacto de Hogan en la industria es tan profundo que la WWE simplemente no sería lo que es hoy sin él. Como cara pequeña por excelencia, puso a la empresa en el mapa con luchas legendarias contra el Iron Sheik y Andre the Giant. Más tarde, demostró su capacidad de adaptación al sorprender al mundo cuando se volvió heel y se unió a la NWO de la WCW. Lo que hace aún más sorprendente el fallecimiento de Hogan es el hecho de que, a diferencia de muchos de sus compañeros de la década de 1980, parecía estar en relativa buena forma en los últimos años. Mientras que la industria de la lucha libre ha perdido a innumerables leyendas demasiado pronto, Hogan parecía desafiar las probabilidades. Incluso con su largo historial de lesiones y diversos problemas de salud, mantuvo una fuerte presencia, haciendo apariciones con regularidad e interactuando con los aficionados. En las semanas previas a su fallecimiento, empezaron a circular por internet informes sobre el empeoramiento de la salud de Hogan, lo que provocó un pánico generalizado. El popular presentador y antiguo amigo íntimo de Hogan, Bubba the Love Sponge, llegó a afirmar en su canal de YouTube que Hogan estaba en su lecho de muerte, y llegó a afirmar que su fuente era sólida como una roca. Sin embargo, estas afirmaciones fueron rápidamente desmentidas. El representante de Hogan reconoció que había sido hospitalizado, pero refutó cualquier sugerencia de que su vida estuviera en peligro, citando los mismos problemas de espalda y cuello que le atormentaron durante décadas. El representante declaró, solo está lidiando con más de las mismas dolencias que ha tenido durante décadas. De hecho, Hogan ya vuelve a moverse. Por otra parte, hace apenas una semana Sky, la esposa de Hogan, emitió un comunicado tranquilizando a los fans. Sky reveló que su marido se encontraba bien, centrado en su recuperación de la operación de cuello a la que se había sometido en mayo, e incluso hablando de nuevos negocios con su viejo amigo Eric Bischoff. Por eso su repentina muerte fue un shock. Sin embargo, han surgido nuevos detalles, pintando una imagen más preocupante de los últimos días de Hogan. La última edición del Wrestling Observer Newsletter informó que Hogan había estado lidiando con complicaciones importantes después de su cirugía de cuello del 14 de mayo. El informe sugirió que las afirmaciones de Bubba the Love Sponge sobre la salud de Hogan eran completamente exactas. Confirmaba que las personas cercanas a Hogan, tanto amigos como familiares, eran conscientes de la gravedad de su estado. De hecho, en la última semana de su vida, la salud de Hogan se había deteriorado tanto que, al parecer, ya no podía hablar. Entonces, llegó el 24 de julio de 2025. Los aficionados y gran parte del mundo de la lucha libre no eran conscientes de lo mal que se había puesto la situación, por lo que fue aún más impactante cuando TMZ dio la noticia del fallecimiento de Hogan. Según el medio, los paramédicos fueron enviados a su casa de Clearwater, Florida, después de que una llamada al 911 informara de que Hogan había sufrido un paro cardíaco. Los informes confirmaron que tanto los agentes de policía como los paramédicos llegaron al lugar de los hechos aproximadamente a las 9:51 de la mañana. Hogan fue trasladado en camilla y atendido por los bomberos de Clearwater antes de ser trasladado a un hospital cercano. A pesar de sus esfuerzos, Hulk Hogan fue declarado muerto alrededor de las 11 de la mañana. La noticia se difundió en cuestión de minutos y empezaron a llegar homenajes desde todos los rincones del mundo, desde los vestuarios de la WWE hasta Hollywood, pasando por la Casa Blanca. Todos los que se habían cruzado en el camino de Hogan parecían tener algo que decir sobre su impacto sin precedentes. En cuanto a su familia, su esposa, Sky, compartió un emotivo mensaje en Instagram. No estaba preparada para esto, y mi corazón está hecho pedazos. Había estado lidiando con algunos problemas de salud, pero realmente creía que los superaríamos. Tenía tanta fe en su fortaleza, pensaba que aún nos quedaba tiempo. Esta pérdida es repentina e imposible de asimilar. Para el mundo era una leyenda, pero para mí, era mi Terry, el hombre que amaba, mi compañero, mi corazón. Los cónyuges se conocieron en 2022 cuando Sky, instructora de yoga y madre de 3 hijos,
se cruzó con el icono de la lucha libre. Su relación floreció rápidamente y en septiembre de 2023 se casaron en una ceremonia íntima en Clearwater, Florida. Desde entonces, Sky fue vista como una fuerza estabilizadora en los últimos años de Hogan, apoyándole en sus problemas de salud y en sus negocios. Permaneció a su lado durante el último y más difícil capítulo de su vida. En cuanto a sus hijos, las circunstancias fueron mucho más complicadas. Brooke, la hija de Hogan, no se hablaba con su padre en el momento de su fallecimiento. La relación padre-hija había sido tensa durante años debido a problemas personales y familiares, creando una brecha que lamentablemente nunca se curó del todo. TMZ informó de que el hijo de Hogan, Nick Hogan, fue el primero en dar la trágica noticia al marido de Brooke antes de informar directamente a su hermana. Las fuentes revelaron que Brooke no había hablado con su padre desde septiembre de 2023, poco antes de casarse con Sky Daily, casi 2 años antes de su muerte. A pesar de la distancia entre ellos, Brooke habría expresado su amor por su padre durante esa última conversación. Había compartido su preocupación por su salud, instándole a que bajara el ritmo y se cuidara. Su última aparición pública fue en mayo, cuando apareció en Fox and Friends junto a Eric Bischoff para promocionar su nueva empresa de lucha libre, Real American Freestyle Wrestling. Hogan apareció de buen humor, vestido con su icónico estilo de Hollywood Hogan de finales de los 90, con bigote rubio y barba teñida de negro azabache. Mientras interactuaba con los fans, Hogan fue grabado en vídeo admitiendo que estaba agotado y que necesitaba una siesta. A principios de año, Hogan también había sido noticia por su aparición en el episodio de estreno de Raw en Netflix en enero de 2025. Desafortunadamente, la respuesta del público fue menos que cálida, con los fans abucheándolo durante todo su segmento. Esa breve aparición tristemente marcó su aparición final en la WWE. Fuera del ring, Hogan nunca se quedó quieto. Llegó a los titulares por su apoyo a la campaña presidencial de Donald Trump en 2024, apareciendo en mítines y apoyando al presidente con la misma energía ardiente que llevaba a sus promos en el ring. En la cima de su carrera, Hulkster era un fenómeno físico. Hogan, que medía 2 metros, tenía una musculatura abultada y un aura innegable. Estaba hecho para encarnar el arquetipo del superhéroe. Aunque la lucha libre profesional se considera a menudo un entretenimiento, su desgaste físico es real. Durante décadas, Hogan soportó la carga de ser la máxima atracción de la WWE, luchando casi 300 noches al año en la década de 1980 y principios de 1990. Los constantes viajes, la falta de descanso y la dureza de los combates hicieron mella en su cuerpo. Cada noche levantaba a enormes oponentes y les asestaba su característico Atomic Leg Drop para sentenciar el combate. Lo que los fans no sabían era que el movimiento, aunque icónico, estaba destruyendo la columna vertebral de Hogan. La fuerza con la que caía sobre su coxis noche tras noche le comprimía las vértebras, provocándole un dolor lumbar crónico que empeoraba con el paso de los años. Hogan admitió en una entrevista: "Si pudiera volver atrás y cambiar algo en mi carrera, habría elegido un movimiento final diferente". Hogan también reveló que este daño no solo le causaba un dolor constante, sino que también le provocaba una notable reducción de estatura. En sus mejores años, durante las décadas de 1980 y 1990, Hogan medía 2 metros y parecía una superestrella imponente. Sin embargo, más tarde admitió que medía más bien 1,93 m o un poco menos. A finales de la década de 2000, su columna vertebral estaba en tan mal estado que los médicos le advirtieron que podría quedar paralítico si seguía luchando. Hogan se alejó del ring a regañadientes, pero el daño ya estaba hecho. Se sometió a 10 grandes operaciones de espalda, incluyendo múltiples procedimientos de fusión espinal. En una entrevista de 2013, reveló que no podía caminar correctamente sin ayuda durante meses. Incluso estar de pie durante mucho tiempo era un reto. En una operación especialmente invasiva, los cirujanos tuvieron que insertarle barras metálicas y tornillos en la columna para estabilizarla. En una demanda contra el Laser Spine Institute en 2013, Hogan acusó al centro de realizar múltiples cirugías de columna innecesarias e ineficaces
que empeoraron su estado. A pesar de 6 procedimientos mínimamente invasivos durante 19 meses, su dolor no hizo más que aumentar. Más tarde, en diciembre de 2010, se sometió a una cirugía de fusión espinal tradicional que, según él, le permitió retomar sus actividades profesionales. A lo largo de su carrera, Hogan tuvo que levantar a hombres como Andre the Giant, King Kong Bundy y Yokozuna y realizar movimientos que forzaban sus articulaciones más allá de su capacidad natural. Con el paso de los años, el cartílago de sus rodillas y caderas se desgastó, provocándole una grave artritis. A los 50 años, Hogan se sometió a varias operaciones de prótesis de cadera y rodilla. En un momento dado bromeó: «Hermano, tengo más metal en mi cuerpo que Terminator». Además de sus problemas de espalda y cadera, Hogan también tuvo problemas de cuello durante décadas. Una de las lesiones más antiguas y tristemente célebres se produjo en su combate contra The Undertaker en Survivor Series 1991. Hogan afirmó que el Tombstone Pile Driver de The Deadman le lesionó el cuello, aunque Undertaker ha rebatido la gravedad del incidente. Independientemente de cómo ocurriera, Hogan luchó durante años contra un dolor crónico en el cuello y lesiones nerviosas. En entrevistas posteriores, Hogan admitió que sufría dolor nervioso crónico y hormigueo en los brazos debido a la compresión de la columna vertebral. Al parecer, la operación a la que se sometió en mayo de 2025 fue un intento de solucionar estos problemas persistentes, pero según los informes, le dejó más débil que nunca. Sus amigos señalaron que Hogan ya no podía hablar correctamente en sus últimos días. Después de tantas operaciones y problemas de salud, Hogan contó que había caído en una peligrosa dependencia de los analgésicos recetados. En Muscle and Health describió cómo se vio atrapado en un círculo vicioso. Los médicos me escribían receta tras receta. Le daba duro a los analgésicos porque había tenido que soportar 25 procedimientos. Recuperado de la 10ª operación de espalda, la farmacia me llamaba como un perro persiguiendo un hueso. Hogan acabó reconociendo la espiral descendente y optó por volverse sobrio, sustituyendo los opioides por aceite de CBD, que según él le ayudaba con la inflamación de las articulaciones, el sueño y los niveles de energía. En 2023 había dejado por completo el alcohol y los medicamentos recetados, pero quizá ya era demasiado tarde. Además de lidiar con lesiones interminables y múltiples cirugías, el uso de esteroides de Hogan también tuvo un efecto perjudicial en su salud a largo plazo. El consumo de esteroides fue un secreto a voces en la WWE. Durante la década de 1980, las exigencias físicas del deporte, combinadas con el deseo de mantener un físico imponente y musculoso, llevaron a muchos luchadores a consumir sustancias para mejorar el rendimiento. El escándalo salió a la luz cuando el doctor George Zahorian fue condenado por distribuir esteroides anabolizantes a luchadores, incluidas las principales estrellas de la WWE. Hogan, que siempre se había presentado como un hombre limpio, se vio implicado en el escándalo. En 1991, Hogan admitió en The Arsenio Hall Show que había consumido esteroides, pero solo bajo supervisión médica y por motivos terapéuticos. También afirmó que los esteroides se utilizaban para ayudar a los luchadores a desarrollar su físico y mejorar su rendimiento, y defendió su uso como una forma de seguir siendo competitivo en la industria. Como es comprensible, las consecuencias de la aparición de Hogan fueron un frenesí mediático, ya que los aficionados estaban indignados por el hecho de que sus luchadores favoritos pudieran estar poniendo en peligro su salud. En 1994, Vince McMahon fue acusado de distribuir esteroides a los luchadores, y Hulk Hogan fue llamado a testificar contra el hombre que se enfrentaba a la posibilidad de ser condenado a 11 años de prisión si era declarado culpable. Decir que la confesión de Hogan causó conmoción es quedarse muy corto, sobre todo teniendo en cuenta que su mantra era «entrena, reza y toma vitaminas». A pesar de su intento de restar importancia a la situación, la confesión supuso un duro golpe para su imagen, al menos durante un tiempo. Aunque Hogan
mantuvo que los esteroides no le perjudicaron directamente y que dejó de consumirlos más adelante, muchos expertos médicos han señalado que el consumo prolongado de esteroides puede provocar graves problemas de salud, como problemas cardíacos, daños hepáticos y degeneración de las articulaciones. Si los esteroides influyeron o no en la parada cardíaca de Hogan sigue siendo una especulación, pero está claro que su cuerpo llevaba las cicatrices tanto mucho más devastadoras que las que tuvo que afrontar en el ring. A medida que la carrera de Hulk Hogan en la lucha libre iba decayendo en 2007, su vida personal empezaba a desmoronarse. En agosto de 2007, su hijo Nick Hogan, que entonces tenía 17 años, sufrió un devastador accidente de coche. Nick perdió el control de su Toyota Supra por exceso de velocidad, lo que provocó un accidente en el que su pasajero, John Graziano, que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, sufrió daños cerebrales permanentes como consecuencia del accidente y ahora necesita cuidados a tiempo completo para el resto de su vida. Como Nick era menor de edad en aquel momento, mucha gente responsabilizó a Hogan del siniestro. En 2008, Nick Hogan fue condenado a 8 meses de cárcel tras declararse inocente de los cargos de conducción temeraria. En la misma época del accidente de su hijo, el matrimonio de Hogan con Linda, su mujer desde hacía muchos años, también se estaba desmoronando. Después de más de 20 años de matrimonio, Linda solicitó el divorcio en 2007 y se informó de que Hogan se enteró de su propio divorcio a través de los medios de comunicación. Su separación no fue muy amistosa y los medios de comunicación se hicieron eco de ella, ya que tanto Hogan como Linda expresaron públicamente sus quejas. Linda acusó a Hogan de tener una aventura con una amiga de su hija Brooke y a su vez Hogan aludió a que Linda le había sido infiel, alegando que había tenido una aventura con un hombre más joven, Charlie Hill, que al parecer era amigo de su hijo Nick. El divorcio se resolvió en 2009 y A-News informó de que Linda recibió más del 70% de los activos líquidos de la pareja, además del 40% de la propiedad de las empresas de Hulk. Hogan también tuvo que pagarle una indemnización de $3 millones. La combinación del accidente de coche de Nick, la tensa relación con su hijo, el divorcio público y amargo, y la pérdida de una parte significativa de su fortuna, le pasaron una dura factura. En su autobiografía de 2009, My Life Outside the Ring, Mi vida fuera del ring, Hogan se sinceró sobre el oscuro periodo que atravesó durante ese tiempo y reveló que contempló la posibilidad de poner fin a su vida. Describió cómo estaba sentado en su mansión, sintiéndose aislado y derrotado, con una pistola en la mano. Sentía que todo por lo que había trabajado, su familia, su carrera, su imagen pública, se estaba desmoronando. Escribió: me tomé medio Xanax y bebí otro trago de la botella grande de Captain Morgan's que había puesto en la encimera. La casa estaba vacía, demasiado silenciosa. No se me da bien estar solo. Mis hijos no estaban. Mi mujer se había ido antes, pero esto era diferente. No quería arreglar las cosas. Había pedido el divorcio. De hecho, fue a un abogado y presentó los papeles después de 23 años. Mi mente no paraba de darle vueltas a todo, una y otra vez. Mi hija cree que yo soy la razón por la que Linda se fue. Hay tantas cosas que quiero que entienda, pero no quiere hablar conmigo. No quiere oír mi versión de la historia. Mis pensamientos se dirigieron a mi hijo, Nick. Habían pasado casi 4 meses desde que tuvo aquel terrible accidente de coche, y cada día desde entonces, los detalles de aquella noche de agosto se repetían una y otra vez en mi mente. Obviamente, no me suicidé, pero estuve muy cerca de hacerlo. Y si no hubiera sido por una llamada totalmente inesperada que me sacó de ese estupor, podría haber seguido ese oscuro camino hasta el final, y podría no estar aquí escribiendo este libro hoy. La llamada a la que Hogan se refiere fue de Laila Ali, su copresentadora en el reality show American Gladiators, por sacarle del borde del abismo. Ali se puso en contacto con Hogan para ofrecerle su apoyo, recordándole a sus hijos y a la gente que aún se preocupaba por él. Tras este periodo de intensa confusión personal, Hogan se centró en encontrar un camino hacia la redención. En enero de 2010, Hogan regresó al mundo de la lucha libre cuando debutó en TNA. Sin embargo, tras abandonar TNA, Hogan se encontró en el centro de un escándalo personal que volvió a dañar su imagen pública. En 2012,
se filtró en internet un video sexual en el que aparecían Hogan y Heather Clem, que entonces estaba casada con Baba de Love Sponge, amigo de Hogan. En 2012, Gawker publicó un clip de 1 minuto y 41 segundos de un video sexual de 2006, supuestamente filmado sin el consentimiento de Hulk Hogan, que rápidamente se hizo viral. Pero el golpe más dañino para el legado de Hulk Hogan vino de las consecuencias del escándalo de la cinta filtrada. En julio de 2015, National Enquirer y Radar Online publicaron transcripciones del vídeo sexual en las que se oía a Hogan hacer comentarios racistas. En el audio, Hogan utilizó la N-word varias veces e hizo comentarios despectivos sobre su hija Brooke saliendo con un hombre negro. A raíz de este escándalo, la WWE rescindió inmediatamente el contrato de Hogan y rompió todos los lazos oficiales con él, además de eliminar su perfil del sitio web de la WWE, retirar su mercancía de la tienda en línea de la WWE y borrarlo del Hall of Fame de la WWE. En respuesta a la controversia, Hulk Hogan emitió una disculpa pública, expresando su profundo arrepentimiento por sus comentarios. En respuesta a la filtración de la cinta, Hulk Hogan presentó una demanda contra Gawker Media y solicitó $100 millones en concepto de daños y perjuicios por invasión de la intimidad, angustia emocional y violación de sus derechos de publicidad. El equipo legal de Hogan argumentó que la publicación de la cinta por parte de Gawker era una violación flagrante de su intimidad y que el sitio no tenía derecho a beneficiarse de su vida personal. Gawker, por su parte, defendió sus acciones invocando la primera enmienda, alegando que el vídeo era un asunto de interés público, especialmente dado su estatus de celebridad y el hecho de que anteriormente había hablado abiertamente sobre su vida personal en los medios de comunicación. El juicio, que tuvo lugar en 2016, se convirtió en un espectáculo mediático, y el jurado acabó concediendo a Hogan $140 millones. A pesar de esta victoria legal, que llevó a Gawker a la bancarrota y a su eventual cierre, el daño a la reputación de Hogan ya estaba hecho. Después de años de ostracismo y exilio de la WWE, Hogan fue reintegrado al Hall of Fame en 2018. WWE citó sus esfuerzos por trabajar con varias comunidades y organizaciones para crear conciencia sobre la sensibilidad racial y la reconciliación. Hogan fue invitado a dirigirse al roster en el backstage durante el pay-per-view Extreme Rules en julio de 2018. Esta reunión fue una oportunidad para que Hogan se disculpara directamente con el talento y explicara sus acciones. Habló sobre la importancia de ser consciente de las palabras y acciones de uno, especialmente en la era de las redes sociales, donde todo se registra y escudriña. Aunque la intención era darle la bienvenida de nuevo al redil tras años de controversia, el sentimiento en torno a él ya había empezado a cambiar. La opinión pública estaba dividida, y esa división perduró hasta su última aparición en la WWE. El episodio de debut de Raw en Netflix estaba destinado a ser una noche histórica, con algunas de las mayores estrellas, incluido Hulk Hogan. Sin embargo, su aparición rápidamente se volvió notoria cuando la multitud estalló en fuertes abucheos durante su breve segmento. Incluso el propio Hogan parecía visiblemente aturdido por la reacción. Lamentablemente, en aquel momento nadie podía imaginar que aquella acabaría siendo su última aparición en la WWE. En retrospectiva, y profundamente complejo. Por un lado, sigue siendo una de las figuras más influyentes de la industria, un hombre que transformó la WWE de una atracción regional en una potencia mundial en el centro. Años de castigar su cuerpo con horarios agotadores, cirugías y persistentes problemas de salud le convirtieron en una sombra de lo que fue. Su caída en desgracia estuvo marcada por las mentiras, las afirmaciones desacreditadas, la política entre bastidores y las polémicas que dañaron su reputación, antaño intocable. Historia distó mucho de ser perfecta. ¿Qué opina del legado de Hulk Hogan? ¿Crees que sus polémicas eclipsan su contribución a la lucha libre o que siempre será recordado como uno de los más grandes de todos los tiempos? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.